Diputados. Hernán, buenas tardes. Hola Hernán, ¿cómo estás? Pero no nos tocó. ¿Nos escuchás, Hernán? Gracias. Está congelado. Ahí sí, a ver. Me parece que Digo, está con... ¿me llegan a escuchar bien? Ahí, perfecto, te escuchamos. Bueno, efectivamente, en el Congreso el juicio político, o por lo menos en la Comisión de Juicio Político, la intención que tiene el oficialismo de recolectar pruebas para tratar de finalmente votar un dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema. Lo que vimos en la semana que pasó creo que fue suficiente como para que en tribunales se dieran cuenta de que no es negocio ir al Congreso. Por lo menos fue el juez Sebastián Ramos, que lo citaron como testigo. Y los diputados estuvieron cuestionando la decisión del juez Ramos, que fue quien archivó una de las causas por las cuales quieren enjuiciar a los jueces de la Corte. Esta causa está vinculada con el hackeo que se hizo al celular del ministro de Seguridad porteño de licencia, Alessandro, y que reveló comunicaciones con un funcionario de la Corte. A partir de ahí, lo que dijo el juez Ramos es que no había delito acá porque se trataba de un hackeo ilegal y archivó el caso a instancias del dictamen del fiscal Tornelli. Lo que quería el oficialismo era como enjuiciar al juicio, enjuiciar al juez por tomar esa decisión a partir de sus preguntas. Esto motivó una declaración de la Asociación de Magistrados, que es el organismo que nuclea a los jueces, y fue muy dura, la verdad, con el Congreso. Les dijo, nosotros no tenemos por qué rendirles cuentas a ustedes. Nosotros solamente le rendimos cuentas a las partes de nuestras decisiones y en el marco del proceso. Y el que puede cuestionar un fallo, en todo caso, va a ser alguna de las partes ante la alzada, ante la Cámara, cuando revise esta decisión. Y dice, ustedes están asumiendo un rol que no tienen, le dijeron los jueces al Congreso. Y fíjense que este enfrentamiento, aparte de la asociación, se dio en momentos en los que están los tres sectores de la Asociación de Magistrados alineados en esta posición. Claro. Es decir, los sectores que están más críticos del gobierno, los sectores que son más cercanos al gobierno, incluso algún sector intermedio representado ahí en la asociación. Por eso me parece que esta advertencia que hizo la asociación es importante, porque puede marcar un poco lo que se viene en el juicio político. Está acá con nosotros en la mesa Juan Manuel López. Lo saludamos, Juan Manuel, gracias por venir. ¿Qué pensás sobre esto mismo que está diciendo justamente Hernán Capielo y la respuesta que ha habido tan dura justamente contra los diputados que están citando a personas como Ramos? Y la denuncia, ¿no?, que presentaron ustedes esta semana. Sí, lo que pasa que es claro, como dice Hernán, después de lo que se vio en la Comisión de Juicio Político, donde 16 diputados del Frente de Todos, es decir, una mayoría circunstancial, somos 31 en la comisión, 16, o sea, la mitad más uno, hostigaron a un juez federal que fue clarísimo en su declaración testimonial, que se presentó al Congreso sin poner objeciones, digamos, se prestó abiertamente a la citación, sin saber por qué iba a declarar, digamos. ¿Fue hostigamiento? Fue hostigamiento. El juez dijo claramente, en 5 minutos, en 10 minutos ya había contestado todas las preguntas. Se notaba una cuestión de fondo. Y le volvían a preguntar reiteradas veces por lo mismo. Reiteradas veces para que diga qué opinaba, qué había querido decir el doctor Stornelli con tal palabra. ¿No es un abuso de autoridad por parte de, en este caso, del Poder Legislativo sobre otro poder independiente? Puede ser, sobre cada una de esas personas. Cuando se toma una testimonial, que ahí, además los diputados del Frente de Todos estaban totalmente perdidos en cómo era el proceso, creían que podían indagar a la persona, que podían, digamos, es una ignorancia supina, además, porque... Ignorancia y autoritarismo. Y los tuvimos que frenar varias veces. En el caso de Ramos, la diputada Stillman, que tiene mucha experiencia penal en juicios, les dijo claramente, miren, ya contestó el juez varias veces, era como retroceder muchos años para atrás y estar, no sé, en un juzgado perdido del conurbano bonaerense con un policía interrogando a alguien que había pasado por ahí. La denuncia que realizan desde la coalición cívica justamente tiene que ver con esto, es denuncia por hostigamiento. Tiene que ver con cómo viene siendo todo el proceso, con el tipo de prueba que se está pidiendo y con otra parte que es que la Comisión de Juicio Político se convirtió en una especie de agencia de inteligencia
de hecho en el Congreso de la Nación. Hernán escribió sobre esto y queremos preguntarle, pero ¿podemos ver un tramo de lo que pasó en esta comisión? Nico, lo tenés, ¿no? Ahí. Gracias. A ver. La primera pregunta es si le consta qué criterio fue aplicado para determinar que se entregue a la ciudad de Buenos Aires como medida cautelar el 2,95% de la masa de fondos estipuladas en el artículo 2 de la Ley de Coparticipación 23.548. Desconozco porque yo no participé del proyecto de esa sentencia. No, estamos muertos entonces. Estamos cagados. Pero... Ahora, tremendo esto. No, pero además de irrespetuoso y vulgar, ¿no? Lo de Gioja, con una vasta experiencia, ¿no? Él es gobernador. ¿Qué suena, digamos, vos que recorres el espinel de los pasillos judiciales? Esto está fuera de eje, ¿no? Más allá de que ocurrió en el Congreso, Hernán. No, a mí lo que me da la impresión es que llevaron a los testigos equivocados, porque querían preguntarle sobre usted que intervino en la redacción de tal sentencia. No, yo no intervine. En otro caso ocurrió lo mismo con otros secretarios de la Corte. Siguiente. Por eso me pareció, digo, muy extraño. Y después un poco lo que decía Juan Manuel también. Es como que no fueron informados, ¿viste? O sea, es una locura. Bueno, eso, como que no había un conocimiento previo. Aparte también hay otra cuestión. El reglamento de la Justicia Nacional prevé que los secretarios y los funcionarios judiciales tienen que guardar reserva de los temas que conocen. A ver, lo que pasa en una deliberación es secreto. Y si vos tenés que ir a declarar en un juicio oral, decís, bueno, mire, esto me lo reservo porque es parte de la reserva a la que me obliga la norma, ¿no? Claro. Está bueno, perdón, Hernán, que vos, aprovechando tu conocimiento, puedas distinguir entre lo que es el procedimiento de un juicio penal y el procedimiento de una comisión que está trabajando en diputados para hacer un juicio político. Que va a tener un dictamen. Distinto. Claro. ¿No? O sea, digo, me parece que está bueno que puedas hacer foco en esto, en la diferencia de estos dos procesos. Igual, no, es que justamente, Agustina, el diputado López integra la comisión, me puede ayudar, pero tiene un reglamento interno, pero es supletorio el código procesal. Exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Que las reglas son las del proceso. Claro. Es decir, ocurre lo mismo a la hora de que declare un testigo que lo que ocurre en un proceso. Digo, hay cosas sobre las cuales no se pueden avanzar, son testigos, no son imputados, claro. Digo, si contestó, ya contestó, digo, son las mismas cosas que ocurren en un juicio oral, ¿no? Creo que acá para adelante tenemos que estar atentos porque la comisión, por esta mayoría circunstancial que mencionaba el diputado López, decidió citar para el 7 a Stornelli, claro. Y hay que ver si concurre, ¿no? Sí. Ahora el debate va a ser si tiene o no tiene que concurrir los funcionarios judiciales en la comisión. ¿Sabés finalmente esto que quería ocupar el lugar de titulares y que de algún modo es televisado porque se lo puede ver y nosotros lo exhibimos? Demuestra la calidad de nuestros dirigentes. O sea, finalmente el tiro le sale por la culata porque los exhibe en su dimensión social, política, humana y como dirigentes. El nivel que tienen es muy bajo. Entonces, la expresión de Gioja ahí lo que demuestra es digamos, la conducción de un dirigente que, además de utilizar palabras equivocadas, no se da cuenta cuál es el procedimiento, ¿no, Juan Manuel? No, Gioja claramente no estaba preparado. Yo, miren, voy a ser condescendiente con Gioja porque lamento, porque es una persona mayor que no, creo que no está preparado para estar ahí. Más allá de los cuestionamientos que tuvo en su provincia, con el tema de la minería, pasando por tantos hechos, ¿no? Por tantas cosas, pero yo creo que estar 7 horas ahí sentado con el nivel de agresión, además de improvisación, porque si bien son improvisados, si bien no se preparan, si bien en algunas cosas, digamos, ignoran el derecho o cómo tiene que regir el proceso, tienen un objetivo. O sea, tiene un objetivo que es desprestigiar a la Corte Suprema, poner al Poder Judicial entero como enemigo, una cantidad de cosas. Pero, por ejemplo, ¿Vos te imaginás a un congreso, no sé, norteamericano de un país europeo expresarse de esta manera? O sea, es realmente... A mí me inquieta, porque la forma... maltratar a los testigos, maltratarlos...
Por ejemplo, un dato, lo estuvieron 7 horas algunos testigos esperando en una sala al lado, sin saber a qué venían, para ser hostigados por el diputado Clery, que los apretaba a un funcionario de la Corte, que había dicho en reiteradas oportunidades que la causa sobre la que le estaban preguntando estaba en pleno trámite. Es decir, como decía Hernán, que la causa, que es la causa de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la coparticipación, solo tenía una medida cautelar y que no había sentencia todavía, y que él no podía decir más de lo que estaba diciendo. Y le volvían a preguntar y lo apretaba el diputado Clery de una manera patoteril. Yo en serio me imaginaba a comisarios o a policías en la provincia de Buenos Aires en los 90 apretando testigos que pasaban por ahí, pero no, eran diputados de la Nación, del Frente para la Victoria, apretando a jueces federales, funcionarios de la Corte. Realmente no entienden nada y con diciendo, poder y en desesperación son capaces de hacer cualquier cosa, incluso en público. Y decías recién, Juan Manuel, que de alguna manera esta comisión se está convirtiendo casi en una agencia de inteligencia. Sí, ¿Por qué? Es una agencia de inteligencia, de hecho, que comanda Leopoldo Moró, que a la vez es el presidente de una comisión clave, poderosísima, la única comisión que tiene el Congreso que trabaja de manera secreta por ley, así se estableció a finales de los 80, después de que recuperamos la democracia, que tiene que controlar los organismos de inteligencia. Él preside esa comisión y estuvo en varias oportunidades el jueves diciendo información, haciendo preguntas que evidentemente aparejaban que previamente le haya tenido información privilegiada sobre alguna de las personas. Eso para mí fue grave y bastante sospechoso, pero además decidieron que tienen la facultad de pedirle a la DAJUDECO, que es el organismo que controla las llamadas, todo lo que tenga que ver con nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, pedirle una cantidad de llamadas entrantes, salientes, de flujo de conversaciones de WhatsApp o de Telegram entre distintas personas, de correos electrónicos de distintas personas, y decidieron que eso lo pueden hacer sin intervención de un juez. Después la presidenta de la comisión, al principio de la reunión, dijo que va a ser con la intervención de un juez, pero votaron otra cosa y además creo que están pensando en qué juez elegir, que sea un juez amigo, que sea no un juez que sorteen en Comodoro Pi, sino me parece que están planeando alguna trampa y vamos a tener de vuelta que dar una discusión dura en la comisión al respecto. Igual esto tiene un corto plazo, ¿no, Hernán? Porque me parece que no pasa de esta comisión, luego de los dictámenes, y va a tener este efecto, ¿no? Nada más que el mediático, o puede prosperar. ¿Qué pensás? No, el oficialismo no tiene los números para aprobar un dictamen. Mejor dicho, tiene los números para aprobar un dictamen, pero no tiene después la mayoría en el Congreso como para que prospere y poder promover juicio político. Lo que me parece que igual de todos modos, si continúa en este tono, se va a lograr el objetivo que pretende el gobierno, que es el de desgastar a los funcionarios judiciales y a los jueces de la Corte. Guarda con esto del espionaje, ¿no? El juez Ramos Padilla decía, el espionaje atraviesa la justicia federal y poco más o menos controla la justicia federal. Y mientras él estaba diciendo esto, desde el kirchnerismo se filtraban comunicaciones telefónicas hackeadas de un funcionario de Juntos por el Cambio. Digo, entonces, ¿cómo es esto? Estaban haciendo juicio político a la Corte sobre la base de un hackeo ilegal. Entonces, ¿cómo es esto? Digo, ¿el espionaje es controlado por la justicia o al revés? ¿Es utilizado para ahora querer desgastar a la Corte y a los funcionarios de la justicia? ¿Qué actitud está tomando en este caso la Corte? ¿No? Leía hace muy poquito una nota tuya donde hablaba justamente de esto, ¿no? El regreso de la Corte después de la feria. ¿Qué actitud van a tomar en el medio de todo lo que está sucediendo, ¿no? En el medio del trabajo que está realizando esta comisión? ¿Un rol de silencio? Obviamente la Corte sigue lo que ocurre en el Congreso, sería necio no pensarlo, pero de todos modos la idea es, primero que han acordado eliminar cualquier tipo de divergencia que pueda haber entre los jueces de la Corte. Sabemos que en la Corte hay posiciones diferentes, sabemos que de repente hay disidencias, hay diferencias, y decidieron dejar de lado estas diferencias porque dijeron, ahora están viniendo por todos nosotros.
Aun cuando, y acá está Juan Manuel, la coalición cívica se diferencia de la mayoría, se diferencia del resto de la oposición porque insiste en promover un juicio político del juez Lorenzetti. Los jueces de la Corte dicen igual, vamos a ir, estamos todos juntos en esta. Y ahora, por otro lado, dicen, tenemos por delante causas que sacar. Ahí está. O sea, la respuesta es unidad y firmar sentencias. Claro, eso te quería preguntar, porque avanza el año judicial y hay resoluciones de la Corte, de la Cámara de Casación. Estoy pensando en memorándum, en la causa de memorándum de entendimiento con Irán, en Otesur y los Sauces, el juicio Cuadernos. ¿Qué novedades hay para los próximos meses, Hernán? Bueno, la primera decisión de la Corte ya se conoció, que fue Consejo de la Magistratura, y fue un nuevo revés para el kirchnerismo. Le dijo al kirchnerismo, no me venga nuevamente con el nombre de Doñate. El martes van a jurar los consejeros de la magistratura en representación del Senado, y le dijo que no venga Doñate porque no le vamos a tomar juramento. Sí. O sea, ya la Corte dio ahí una señal, digamos, de los temas que tiene por delante. Y después, como vos decís, hay que ver qué es lo que ocurra cuando resuelvan los temas pendientes en el caso de coparticipación, donde toda la Corte fue recusada y donde además le pidieron que mediante un recurso que dé marcha atrás con la precautelar que dictó. Y después, bueno, lo que resta es decidir en Comodoro Pi, que son las causas vinculadas con Cristina Kirchner, en este caso Otesur y los Sauces, el memorándum con Irán, que son las que están más próximas para resolverse. ¿Te parece, Juan Manuel, que la justicia tendrá la independencia suficiente para avanzar en todos los sentidos que describía Hernán, o está atada de algún modo, supeditada a lo político? Pero primero despido a Hernán, agradeciéndole como siempre tu aporte tan valioso. Hernán. Por favor, hasta luego. Un abrazo. ¿Qué pensás Bueno, pienso que la justicia tiene que tener la templanza necesaria para en este momento, que es un fin de ciclo. Es un fin de ciclo del cuarto